¿Cómo puedo prepararme para la primera visita al cardiólogo? Para ir a una consulta de cardiología, básicamente no hay que tener sino la intención y el deseo de ser responsable uno con su salud. Fuerza. Levantar pesas de leve a moderada intensidad, por lo menos 2 veces a la semana. Siento que el doctor me está hablando a mí. Sí, con una indirecta. Pero, sí, yo lo siento que pero conmigo. Cuando una persona tiene un problema y una preocupación, y aquella preocupación o problema no se resuelve del todo y está ahí, aquella condición o aquella situación siempre está en el subconsciente de la persona, y muchas veces a medianoche están durmiendo y se despiertan con un corazón acelerado, con taquicardia, no necesariamente. Y la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares todavía continúa siendo la primera causa de muerte. Eso no ha cambiado en más de 30, 40 años. Yo diría que toda persona por encima de los 40 años debe ir a un cardiólogo. Debe ir a un cardiólogo a hacerse un chequeo, una evaluación. Como factor de riesgo y como herencia en esas personas, por lo tanto, esas personas deben someterse a una evaluación, como comentábamos, alrededor de los 40 años o antes, dependiendo de las condiciones, pues. Ay, sí, ya veo. 4 que hemos mencionado: la hipertensión, la diabetes, el hábito tabáquico y el colesterol elevado son factores que pueden ser modificables para prevenir que la progresión la aparición y la progresión de las enfermedades cardiovasculares. Las personas jóvenes ya consultan por dolor en el pecho. No está mal que consulten, pero las personas jóvenes tienen menos probabilidad que ese dolor en el pecho sea de origen coronario. Invitarlo a que salga más en nuestras redes sociales, doctor, porque se desaparece. Tengo un poquito de fobia hacia la publicidad. Bolívar Medic Podcast, donde hablamos de salud de una forma diferente. Todas las semanas entrevistamos a diferentes médicos especialistas e influencers, donde los conocerás y aportarán información de valor para ti y tu familia. Bolívar Medic Podcast, donde hablamos de salud de una forma diferente. Mi nombre es el doctor Oscar Bolívar, la doctora Raulieris Martínez. Ambos somos fundadores de Bolívar Medic. Hoy tenemos un invitado súper especial. Sí, hoy tenemos un invitado súper especial que yo conozco desde que era estudiante de medicina. A mi profesor de fisiología, a nuestro colega, amigo que nos ayudó o nos impulsó a lo que es formar Bolívar Media, y a nuestro cardiólogo desde los primeros inicios. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, con mucho gusto. Soy Rafael Pérez García, soy médico cardiólogo y estoy aquí acompañándolos y agradecido por la invitación que me han hecho a compartir este podcast con ustedes y todos los demás que van a escucharnos. Sí, el placer es de nosotros, doctor. Siempre le decimos a nuestros entrevistados, esto es una conversación, tranquilo, relajado, a llevarle información de valor a toda nuestra comunidad, a todos nuestros seguidores. Bueno, doctor Rafael Pérez, nuestro profesor de la universidad. Doctor, este primer segmento queremos conocer al doctor Rafael Pérez, sus inicios, de qué parte de Venezuela es y sus inicios aquí en Perú. Cuéntenos un poco, doctor. Con gusto. Bueno, yo les puedo decir que yo soy del estado Portuguesa, un estado del occidente del país, de nuestro país, Venezuela. De los 18 años salí de allá y me fui al estado Mérida a estudiar medicina. Y luego allá mismo hice el posgrado de cardiología, y cuando terminé este posgrado me fui a trabajar al centro del país, en el estado Guárico. Ahí fue donde conocí a un par de jóvenes. Y fui por poco tiempo allí a San Juan de los Morros. Yo dije, bueno, voy a estar allí unos 2, 3 años, y luego ya me voy a otro sitio para el centro, más hacia la capital, para ver si hago alguna otra especialidad. Pero resulta que uno dice una cosa y se consigue con otra cosa, que no fue mal. Fue muy bien, porque desde que llegué, yo llegué un 1 de enero a San Juan de los Morros, y el día lunes ya tenía pacientes. ¿De qué año, doctor? Estamos hablando, eso es demasiado. Ay, por favor. Estamos hablando de ayer. 1986. 86. Cuando yo nací. Sí. El 1 de enero del 86 yo estaba llegando a San Juan de los Morros. Era un día domingo.
Ya como cardiólogo, doctor. Ya como cardiólogo. Ahí visité, claro, yo había hablado ya con otras personas, unos amigos que había conocido en Mérida, de ahí mismo, de San Juan de los Morros. Y ellos fueron los que me ofrecieron la oportunidad de ir hasta allá, porque yo no conocía San Juan de los Morros. Entonces ellos me dicen que pronto iban a abrir un hospital nuevo, o sea, estaban terminando la construcción y que iban a necesitar cardiólogos. Yo les dije, bueno, yo estaría dispuesto a tratar de conseguir ese puesto porque iba a salir a concurso. Bueno, yo envío mis documentos con él y bueno, fueron introducidos a la comisión encargada de seleccionar a los médicos que iban a trabajar en ese hospital y bueno, quedé. Y luego me fui hasta allá y bueno, comencé a trabajar en ese hospital, por supuesto un hospital en esa época nuevo, era una maravilla, era una muy bonito, todo 5 pisos, Venezuela y esos años, doctor. En esa época en que teníamos recursos por supuesto, adecuados. Entonces, bueno, y también en la parte privada pues conseguí mucha recepción, porque resulta que el cardiólogo que estaba allí pues ya era una persona mayor, ya estaba con deseos de no seguir trabajando más, de radicarse en la ciudad de Caracas, y cuando él notó y se enteró que yo llegué, me recibió y me dijo, bueno, ahora usted se encarga. Y desde ese día no volvió más al hospital. Entonces, bueno, yo comencé a trabajar allí. Posteriormente, se hizo un movimiento de la comunidad para abrir el hospital, para abrir la Universidad Rómulo Gallegos. Eso fue antes de la universidad. Sí, yo cuando llegué allí, la universidad estaba en proyecto con un grupo de personas de la Cámara de Comercio, digamos, unos señores y señoras prominentes de allá, los notables del pueblo, y ellos hicieron una comisión que fue dirigida al presidente de la época, creo que era Carlos Andrés Pérez, y luego se concluyó en crear la universidad. Y al comienzo empezó con ingeniería, como varios años después, alrededor de 10 años después, fue que comenzó medicina. Primero empezó con enfermería, ahí yo trabajé como médico contratado. Luego cuando abrieron medicina, también concursé en el área de medicina y quedé en la materia de fisiología y fisiopatología. Trabajando en el hospital como jefe del servicio de cardiología. Trabajando en la clínica privada y tenía pues bastantes pacientes porque no había otro cardiólogo en ese momento. Y con la universidad pues yo estaba copado de trabajos suficientes tenía y pues ahí me enfrasqué a trabajar y como no había nada hecho, todavía había que hacerlo, pues eso me entusiasmó hasta el punto que yo empecé a crear una fundación para crear una unidad de cuidados coronarios allí. Entonces también me fui a la Cámara de Comercio de la ciudad de San Juan de los Morros y planteé la situación. Yo les dije, bueno, ustedes pueden tener dinero, pueden tener cosas materiales, pero les llega a dar un infarto y no les va a dar tiempo de llegar a Caracas. Y les expliqué por qué, cuál era la razón, por qué se produce una tormenta eléctrica en el corazón cuando se produce isquemia cardíaca, cuando hay obstrucción de las coronarias. Y bueno, los convencí y me ayudaron a crear una unidad de cuidados coronarios. Conseguimos fondos a través de la gobernación y yo le di clase al grupo de enfermeras para lograr, digamos, el personal preparado para cuidados coronarios. Contratamos 2 médicos residentes y bueno, tenía pues trabajo y tenía bastantes motivos para estar bien entretenido en esa época. Hasta que me olvidé de todo lo demás y me quedé en San Juan de los Morros. Y ya no hasta el día que me vine. Así pasaron los años. Claro, así pasaron los años y esa unidad que nosotros creamos ahí fue la base para después abrir terapia intensiva en el hospital. Eso fue en el Me imagino que evolucionó y se convirtió en terapia. Ya en terapia intensiva con el tiempo. Doctor, ¿y en qué año decidió migrar y por qué Perú? Bueno, como todos ustedes saben, pues la situación en nuestro país empezó a cambiar desde prácticamente, digamos, el gobierno revolucionario que está actualmente entró en el año 98, ¿no? 99. Luego empezó una serie de decisiones políticas que concluyeron en minar mucho tanto la calidad de vida
en general de todos los venezolanos debido a la mala situación, a las malas políticas, tanto de salud como las políticas económicas, la destrucción del aparato productivo, etcétera, etcétera. Todo eso nos llevó a que nuestra moneda fue cambiando su valor con el tiempo. Y yo a partir del año 2015 en adelante yo empecé a notar que muchos jóvenes iban saliendo, migrando de nuestro país. Y bueno, no le ponía mucho cuidado, pero el tiempo fue pasando porque a mí no me faltaba trabajo, yo tenía trabajo. Pero luego, ya en el año 2017, me dice mi esposa, bueno, Rafael, vamos a ver si nosotros también nos vamos, porque la situación va empeorando bastante, ¿no? Los servicios públicos ya estaban en deterioro franco. La inflación galopante que teníamos no alcanzaba lo que tú ganabas en bolívares, no te daba para comprar cosas, que todo estaba dolarizado. Entonces yo le dije, bueno, nosotros hasta ahora estamos bien, y por supuesto nosotros nunca hemos sido un país de migrantes. Nosotros siempre más bien hemos recibido poblaciones migrantes de Europa, de Sudamérica. Yo me acuerdo cuando estaba recién graduado de médico general, yo veía los chilenos, los peruanos, todos esos, y profesionales, a todos se les abrió las puertas a nivel de las universidades, ingresaron sin muchas limitaciones, sin muchas exigencias. Y cuando llega el año 2018, que ya había movimiento de migración, yo veía a los colegas a mi lado, los vecinos, se iban. Y un día llego a mi consultorio y no hay un paciente. Wow. Yo te digo, yo llegué, como te digo, un día 1 de enero del 86. Y yo nunca dejé de ver pacientes. Siempre tenía pacientes, siempre. Pero como le estaba contando, en los últimos años, ya no se conseguían medicinas. No. Acuérdense que las medicinas para la hipertensión arterial ya no había. Sí. Ya habíamos regresado a una época en la cual solamente teníamos captopril, enalapril y atenolol y alfametildopa y clonidina. Exacto. O sea, todos los demás productos más nuevos ya no se conseguían. Y los que se conseguían eran extremadamente caros. Entonces los pacientes iban, algunos podían pagar la consulta, pero otros no, pero después no podían comprar los medicamentos. Entonces, bueno, ¿para qué tú atiendes pacientes si no tienes que indicarles? O sea, ya yo me encontraba muy limitado. Y la situación mía era la de todas las especialidades. Y era la de todos los colegas en el país. Entonces ese día yo entendí que ya las cosas no eran igual. Y yo le voy a hacer caso a mi esposa, pero ¿para dónde me voy? Entonces, bueno, un colega oftalmólogo, que él ya había viajado y había buscado varios sitios, había viajado a varios países del norte y de Sudamérica, yo le pregunto, me lo consigo en el ascensor y le pregunto, en el ascensor de la clínica donde trabajaba, mira, ¿y para dónde te vas? ¿Qué vas a hacer? Donde tú te vayas me voy yo, porque él, además de amigo mío, era mi paciente también. Okay. Entonces, no, yo me voy para el Perú. ¿Y por qué te vas para el Perú? Bueno, porque allá las condiciones para ejercer son más suaves o menos exigentes que, por ejemplo, en Chile y en otras partes. Y en Europa, por ejemplo, en España es más complicado, igual en otros países como Argentina, me decía él. Entonces, lo que yo he ido a varios sitios y el que más me gusta, bueno, yo me voy contigo, le dije yo. Entonces, él se vino adelante y empezó a trabajar acá. Pues, entonces, consiguió trabajo con unos amigos. Yo me vengo en el mes de febrero del 2018. Me vine una semana para ver cómo era igual que nosotros. Y entonces llego donde él estaba. En esa semana pues conocimos varias cosas, vimos la ciudad y vimos las opciones. También aproveché de traer algunos documentos porque toda esa gestión para hacer digamos la reválida o el reconocimiento de título, yo lo había iniciado desde Venezuela a través de internet. Okay. Igual que nosotros. Con SUNEDO. Entonces me aprobaron y yo lo único que necesitaba era traer los documentos originales. Y así lo hice y bueno, me regresé y en el mes de junio decidí, no, ya me voy. Ok, vino a presentar. Entonces me vine, yo llegué un 3 de junio. Por cierto, esa noche en el aeropuerto estaba cayendo lo que uno llamaba un palo de agua, porque después me entero que aquí casi nunca llueve, lo que cae son unas lloviznitas en la mañana, que uno
aquí le dice está lloviendo y uno dice no, eso no es lluvia para uno que está acostumbrado a las lluvias intensas de allá de nuestro país, pues no es sino lo que uno llama allá en el llano garúas o lloviznas. Pero esa noche sí estaba cayendo en la zona del Callao, ahí donde está el aeropuerto Chávez. Entonces, bueno, llego y eso fue un 3 de junio. Y como me contaban tanto de que era difícil quedar en el examen, que muchos salían raspados, que había personas, yo ya me había enterado de todos esos cuentos. Había personas que duraban hasta 3 años presentando los exámenes, presentando exámenes y algunos más tiempo para evitar, porque no conseguían también los recursos para pagar el derecho del examen y eso, ¿no? O que tenían problemas con algunos documentos. Entonces yo dije, bueno, yo lo que voy a hacer, como ya había averiguado las opciones que había, o presentar el examen en el colegio médico o revalidar a través de una universidad. Yo dije, bueno, como yo tengo tantos años de graduado y me entero que están haciendo preguntas de la carrera de medicina, ni siquiera del posgrado, de nada, ni siquiera medicina, eran preguntas básicas de medicina, de pregrado. Yo, bueno, quién sabe, creo que me van a raspar, dije yo, bueno. Entonces, yo voy a ir con la intención de hacer la reválida. Pero cuando llego acá me dice mi amigo y me dice otros familiares que hablan conmigo, pero Rafael, ¿por qué no presentas el examen? Cuando eso eran 200 soles, el derecho nada más. Y 40 preguntas, recuerdo. Y 40 preguntas, teníamos 1 hora para responderlas. Si no pasas, pues vas a perder 200 soles. Y si pasas, bueno, resuelto. Y bueno, ¿verdad que sí? Y me pongo a leer y a leer cuestionarios que habían por allá en internet y otra información que yo también ya traía, porque yo en Venezuela también me había puesto a revisar y a estudiar. Y por eso sabía más o menos cómo eran el tipo de preguntas. Bueno, voy a presentarlo. Y así fue, creo que fue un 14 de agosto. De junio. Tú estabas también allí. Sí, ese fue el que yo aprobé. Ese fue el que tú aprobaste. Bueno, entonces yo presento con otro chico que venía también a presentar. Él es traumatólogo, muy buen, excelente traumatólogo, cirujano de mano. Entonces presentamos los dos y presentó mi amigo el oftalmólogo. Ya él había presentado una oportunidad anterior y no había quedado. Entonces presentamos y cuando yo veo aquellas preguntas digo, pero si esto es todo pregrado. Pero como yo tenía la base de que yo era profesor había sido profesor, yo era jubilado de la universidad en fisiología y en fisiopatología, 16 años creo. 17 años, algo así. No, 22 años dando clases. Claro, materias clave. Entonces, bueno, la mayoría de las preguntas eran de ese estilo. Y bueno, pasé el examen. Fue una bendición. Bueno, porque prácticamente yo, desde que llegué, empecé a trabajar en mi carrera, en mi especialidad. Claro. Que era una de las cosas que generalmente uno teme. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a ser médico. Exacto. Sí. Hay personas que tienen ciertas virtudes de que pueden hacer muchas cosas. Yo pues no tenía, porque yo lo que hacía era estudiar y a mí me dieron fue la oportunidad de estudiar y me apoyaron pues mi familia. Y suerte tuve porque comencé de una vez a trabajar ahí. En parte fue en ese centro donde estábamos al comienzo, ¿no? Claro. En ese policlínico que hemos conversado ya en otras oportunidades. Bueno, para los que no saben, el doctor Pérez, hablemos de eso, doctor, de esos inicios de Bolívar Medic. Yo lo considero a usted igual como nosotros como fundadores que estamos de frente con este proyecto, pero usted fue esa tercera base fue la batuta. Sí, de esta marca, de lo que nació en Bolívar Medic. Ahorita recordando que yo no sabía esa parte que cuando nosotros fuimos a la entrevista con el doctor, porque el doctor estaba encargado de un centro de salud que querían levantar, y ahí fue donde nosotros llegamos. Exacto. Y fue donde inició toda esta historia de Bolívar Medic, sí, de nacimiento, que fue un amigo, ¿no? Que te conocía. Un amigo, un chico venezolano que trabajaba en el grupo del policlínico. Conoció a Raúl Jerry, que estaba en una farmacia. La invitó a que fuera al policlínico, le comentó que había un cardiólogo venezolano y que podía contar con nuestro apoyo.
evidentemente, pues cuando ella llega y conversamos que había sido mi alumna, pues con mucho gusto la incorporamos al equipo, le dimos todo el apoyo posible. Posteriormente llegaste sí, ya después yo llegué con la manada. Y después llegaron otros más. Y después llegaron otros colegas y empezamos a sumar. Y cuando tú fuiste a la entrevista con el doctor Pérez, ¿sabías quién era él ya? Claro, ya yo sabía quién era él, sí. Claro. Sí, claro que sí, ya yo sabía. Claro, porque ya una cuestión es que, una situación es que cuando uno pues conoce muchas personas durante tantos años dando clases, muchas veces se pasa el tiempo y uno no los recuerda todo. No. Pero el alumno siempre recuerda a su profesor. Sí. El alumno siempre recuerda. Uno siempre recuerda. Sí, es verdad. No, yo sí sabía, porque él me dijo, él daba clase. Claro, yo no sé si fue que nosotros hablamos por mensaje, que ya después yo subo. Incluso Daira me dijo, él me dio clase a mí de fisiopatología. Es más, cuando yo fuimos ya nosotros sabíamos que usted nos había dado clase a todos. Sí. Y así hay unos cuantos por acá también. Sí, hay muchos. Sí. Y bueno, ahí fue donde comenzamos con la intención de salir adelante, tanto con ese policlínico como nosotros también en nuestra vida profesional. Por supuesto. Y bueno, aquí estamos. Sí. Bueno, culminamos este primer segmento. Vamos a hablar de salud, doctor. Vamos a hablar de salud en este siguiente segmento. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Bolívar Medic, tanto en Facebook, TikTok, Instagram. Igualmente suscríbanse a nuestro canal, darle like y darle a la campanita. Ok, llegamos a este segundo segmento, doctor. Vamos a hablar un poco sobre los temas, sobre los mitos en cardiología. ¿Cómo no? Sí. Ok, comenzamos con el primer mito. Sí, aquí tenemos 4 mitos. Vamos a empezar con el primero. ¿Es cierto que todos los problemas de fatiga o dificultad para respirar están relacionados con las enfermedades cardíacas? Bueno, ese es un mito que se puede decir que no necesariamente es cierto, o sea, no es así, porque la fatiga y tanto la dificultad respiratoria tiene diferentes orígenes. Puede ser de origen cardíaco, pero también puede ser de origen pulmonar, como también puede ser de falta de entrenamiento, si es de tipo muscular o neuromuscular. Hay muchas causas por las cuales una persona puede presentar síntomas. Lo importante está en que el médico debe tratar de, aplicando la semiología correspondiente, determinar cuál es el posible origen de esos síntomas. Y para eso pues hay varias pruebas que se pueden realizar para determinar eso. Pero no es cierto que la disnea o la fatiga y la falta digamos, de respiración o dificultad para respirar, todo sea de origen cardíaco, no necesariamente. Mito. ¿El uso de dispositivos electrónicos puede tener un impacto en la salud del corazón? Tampoco es cierto, eso no es así, porque son solamente expresiones de la gente. De repente usted puede tener un dispositivo que tenga un volumen muy alto y genere una onda expansiva sonora, y eso puede tener algún impacto en la caja torácica, pero no en el músculo cardíaco como tal, no en el corazón. Okay. Otro mito. ¿Las vacunas tienen algún impacto en la salud cardíaca? No, también es un mito. Sin embargo, hay que mencionar que las últimas vacunas que se han utilizado con relación a la última pandemia que hemos sufrido, sí hay efectos secundarios y sí están demostrados que producen ciertas complicaciones de tipo cardiovascular. Pero lo que se ha demostrado es que la frecuencia o la tasa de complicaciones es muy baja con relación a los beneficios que produjo esa vacuna o esas vacunas en la población en las cuales estaba bien indicado por la pandemia, digamos. Okay. El último mito está relacionado con las personas que tienen marcapaso. ¿Es cierto que no se pueden acercar a electrodomésticos? Tampoco es cierto. Una persona con un marcapasos puede tener una vida prácticamente normal. Puede usar su celular, puede usar un microondas, puede utilizar una plancha para planchar su ropa, etcétera, etcétera. Dicen que no pueden pasar por los detectores de metal. Lo que sí es cierto es que ellos tienen que participar cuando van al aeropuerto para que les faciliten ciertas condiciones para evitar ese paso, porque lo que es una persona no es que le vaya a hacer daño, que le vaya a alterar, porque el tiempo que pasa por allí es muy poco, pero siempre va a sonar y siempre va a dar cierta alarma, porque de hecho una persona con marcapaso puede tomarse una radiografía de tórax
y no pasa nada. No pasa nada. Eso es igual que un equipo de rayos X. Entonces, no es cierto. Y hoy día, la única limitación con la mayoría de los marcapasos es que la resonancia magnética, porque como es un imán, eso sí puede modificar y alterar el software del marcapaso. Okay. Puede descontrolarlo, las funciones de marcapaso. Sin embargo, hoy día existen unos marcapasos ya más modernos que tienen una protección contra los resonadores, y el paciente puede entrar a un resonador para un estudio y sin ninguna consecuencia. Entonces, eso también es otro de los mitos en los cuales la mayoría o todos los electrodomésticos generalmente no tienen ningún efecto sobre su marcapasos. Ok, perfecto. Si tienen algún otro mito, déjenlo en los comentarios, que con gusto el doctor Rafael Pérez se lo responderá. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y darle la campanita. Continuamos con el siguiente segmento. Iniciamos este segmento. Doctor, muy importante. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que le llegan a usted a su consulta de cardiología? Bueno, las enfermedades cardiovasculares se caracterizan porque básicamente una patología de ellas es la más frecuente, y como ustedes saben es la hipertensión arterial. Es uno de los primeros motivos de consulta. Como todos sabemos, constituye alrededor del 30% de la prevalencia de la enfermedad hipertensiva. Entonces, pues por lo tal motivo es uno de los motivos, es una de las causas más frecuentes de consulta a nivel de un servicio de cardiología. Doctor, como le llaman el asesino silencioso, ¿no? Es correcto. La hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza porque no produce síntomas. Generalmente las personas le atribuyen a la hipertensión arterial muchos síntomas como dolor de cabeza, sofocos, rubor, enrojecimiento de la cara, enrojecimiento y aumento de temperatura de las orejas. Entonces, muchas veces presión en el pecho, palpitaciones y hasta adormecimiento de las manos, de la cara. Cualquiera de esos síntomas, ellos lo relacionan con hipertensión arterial, y realmente no es así. Porque como les decía, la hipertensión arterial solamente es, o mejor dicho, la presión arterial es una fuerza que lleva el volumen de sangre que va dentro de los vasos sanguíneos. Y esa fuerza es impulsada por el corazón y es mantenida por el mismo volumen de sangre. Entonces, esa presión normalmente existe en nuestro organismo, por lo tanto, nosotros no sentimos nada. Y esa presión que está dentro de los vasos sanguíneos, por el volumen de sangre contenido, no tiene ninguna relación con que a la persona le duela la cabeza, porque generalmente lo que duele la cabeza es los músculos planos que están acá por debajo del cuero cabelludo. Esos son los que duelen, y como ellos se contraen por el estrés, la persona siente como una presión, y es decir que es la presión alta. Generalmente no es así, pero ocurre que muchas de esas personas, si son ya mayores de edad, más de los 50 años, además de sus molestias o sus estrés o de situaciones, también pueden ser hipertensas. Como la hipertensión generalmente no da ningún síntoma, la gente casi nunca se toma la presión arterial. Solamente se la toma cuando siente algún síntoma que cree que es debido a la presión. Y si por casualidad coincide que es hipertenso, asintomático y tiene esa dolencia, al tomar la presión pues la va a tener alta. Y entonces le atribuye esos síntomas a la presión alta. Esa es una condición. La otra es que hay personas que son muy nerviosas, y la activación del sistema nervioso con descarga adrenérgica por estrés o por alguna dolencia los asusta pensando que es la presión alta, y ya con ese motivo es suficiente para que la descarga adrenérgica comprima las arterias, acelere el corazón y en ese momento pueda subir la presión arterial. Entonces yo le digo a los pacientes que en esas circunstancias generalmente la subida de presión arterial no es la causa de sus síntomas, es la consecuencia, o que forma parte de un cortejo de un estrés o de una descarga adrenérgica. Entonces la forma correcta para hacer el diagnóstico diferencial es que la persona debe tomarse la presión arterial en momentos en que está completamente asintomático y tranquilo. Ese es el deber ser de una persona fisiológicamente normal, sin ningún dolor, sin ningún estrés. Entonces se recomienda que la presión arterial se tome en la mañana,
después de uno ir a hacer sus necesidades antes del desayuno, se sienta cómodamente, se toma su presión arterial, espera 2 minutos y repite la toma de presión arterial. Eso se puede hacer en la mañana, también se puede hacer en la noche. Esa es la verdadera presión arterial de la persona, aquella que se toma cuando está completamente asintomática. No quiere decir que no se tome su presión en otro momento, pero debe saber que si en ese momento en que tenga una situación de estrés o un dolor y está alterada, si previamente se la ha tomado y está normal, esto se desecha como valor. Eso hay que saberlo. Entonces, esa es la situación que pasa con relación a la hipertensión arterial y es otro de los mitos también que de los cuales hemos comentado. Doctor, de forma preventiva, ¿qué le recomendaría a nuestros seguidores que quizás tengan miedo, preocupación por su salud o que vayan a desarrollar esta enfermedad? ¿Cuáles serían, aparte de asistir a un cardiólogo, cuáles son la prevención? Bueno, yo diría que toda persona por encima de los 40 años debe ir a un cardiólogo. Debe ir a un cardiólogo a hacerse un chequeo, una evaluación. Esa evaluación incluye una consulta e incluye un electrocardiograma y por lo menos un perfil lipídico, un valor de glucosa en ayunas, por lo menos esos datos. Y si es una persona que tiene ya herencia porque sus familiares son hipertensos o tienen diabetes o tienen alguna otra enfermedad cardíaca que tenga relación con la herencia, pues con más razón deben acudir al médico. Muchas veces las personas debutan como primer inicio con un accidente cerebrovascular, con un infarto o con una complicación de la diabetes porque nunca se tomaron la iniciativa de hacerse ese control. Muchas veces es por ignorancia y otras veces es porque no sienten nada. Y como no siento nada, pues no tengo nada. Y no es así realmente. No necesariamente. Y la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares todavía continúa siendo la primera causa de muerte. Eso no ha cambiado en más de 30, 40 años. Sí. Y según las proyecciones que tenemos en esta época en la cual las personas tienen tendencia, porque mejora la calidad de vida en la mayoría de los países, de tener una longevidad mucho mayor, entonces pues es el momento o es la época en la cual por el deterioro propio de la salud, de las arterias, de la acumulación de grasa en las arterias, pues estas enfermedades también tienen una tendencia a ser mayor. Sí, excelente, sí. Con respecto a la hipertensión, pero en embarazadas. Sí. ¿Qué recomendaciones le puede dar a esas pacientes que ya de por sí o son hipertensas o están sufriendo de patologías hipertensivas en la gestación? Recomendaciones generales. Bueno, en general las mujeres embarazadas pues deben tener su tratamiento, deben tener un tratamiento específico para su hipertensión con aquellos medicamentos que conocemos que no tienen ningún efecto sobre el feto, ¿no? Y es recomendable que si es una persona, una mujer que tiene herencia de sus familiares hipertensos, familiares directos, los padres, hermanos, etc., debe tratar de mantener un peso adecuado durante el embarazo. Desde el comienzo del embarazo debe tener una disciplina de ejercicios, de disminuir la ingesta de sal, no es suspenderla, pero disminuirla y hacerse sus controles periódicos de presión arterial que se cumplen en cada visita, pero también se pueden hacer en su casa en los momentos que ya hemos conversado, que es cuando la persona está tranquila, relajada, y hacer un seguimiento de aquello. Porque en las personas ya con herencia puede haber tendencias, si aumentan de peso, también es otra condición que aumenta la probabilidad de sufrir de hipertensión arterial. Doctor, de los factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular, ya sea hipertensión arterial, ¿cuál es el más peligroso? Bueno, yo diría que existen 3 factores de riesgo que son bien importantes y son muy, vamos a llamarlo así entre comillas, son letales por la carga de daño que tiene en el tiempo. Uno es el hábito tabáquico. El hábito tabáquico es terrible porque te daña tus arterias por dentro y te genera arritmias, etcétera, etcétera, una serie de problemas. Además de otros daños que producen los pulmones y otros órganos. El otro problema es el de la diabetes. La glucosa elevada durante mucho tiempo también es un factor de riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares porque aquella glucosa elevada
se une con la hemoglobina, se deposita en las paredes de las arterias, las va endureciendo y también va generando cuadros de trombosis y de oclusión de las arterias, tanto del corazón como de otras partes del cuerpo, como miembros inferiores, en el cerebro, etc. Y el otro factor de riesgo importante, junto con la hipertensión que hemos mencionado, es el colesterol elevado. Eso no hay duda de que es uno de los principales factores de riesgo, que por cierto son modificables en la mayoría de los pacientes. Esos cuatro que hemos mencionado, la hipertensión, la diabetes, el hábito tabáquico y el colesterol elevado, son factores que pueden ser modificables para prevenir que la progresión la aparición y la progresión de las enfermedades cardiovasculares. Eso sería lo que yo pienso. Por supuesto, después está la obesidad, están otros factores más hay unos factores que son... Y muchas veces relacionados con los primeros que usted nombra. Claro, van ahí a la par. Y hoy día hay factores que se llaman factores de riesgo clásicos y factores de riesgo emergentes, ¿no? Que han salido en relación con la polución y el ambiente que tenemos nosotros hoy día. Sí. Doctor, aparte de la hipertensión arterial, ¿qué otra patología le llega a la consulta? Frecuente. Las personas consultan mucho por palpitaciones y por dolor en el pecho. El dolor en el pecho es el dolor torácico. Es también de los principales motivos de consulta. Pero muchas veces se ve con frecuencia en personas jóvenes. Personas jóvenes ya consultan por dolor en el pecho. No está mal que consulten, pero las personas jóvenes tienen menos probabilidad que ese dolor en el pecho sea de origen coronario, cardíaco. Más frecuentemente ansiedad, es por problemas de ansiedad, digamos, la competencia terrible que hay hoy día en las condiciones de trabajo, genera contracturas y problemas de tipo músculo-esquelético, neuromuscular en la pared torácica. Entonces, la neuritis intercostal. Las famosas neuritis intercostal, las osteocondritis, etcétera. Son digamos, las razones por las cuales en la mayoría de las personas jóvenes se presentan esos dolores. Y está en el conocimiento del cardiólogo o del médico tratante hacer la diferencia de ese dolor, tanto por los factores de riesgo que pueda tener el paciente, como por las características semiológicas de ese dolor. Eso es lo que nos orienta en un 90% a decir si ese dolor tiene probabilidad de ser de origen cardíaco o de ser de origen de la pared torácica o de otro tipo, porque hay también dolores que no son de tipo neuromuscular, la pared torácica. Por ejemplo, una pericarditis también puede ser un problema de esófago, esofagitis, un espasmo esofágico también se confunde mucho con un dolor. Y así hay otras causas que no son de origen netamente coronario, pero por lo menos una disección de aorta es otro motivo otra de las causas de posibles dolores. Pero los más frecuentes son los dolores de pared torácica, de tipo neuromuscular. Y el otro motivo de consulta también frecuente es palpitaciones. Y esas palpitaciones, la mayoría de las veces, sobre todo si es en personas jóvenes, también están en relación con situaciones de estrés, por la descarga adrenérgica que produce las emociones y las situaciones y los temores que viven las personas ante diferentes circunstancias de la vida, pues. Entonces aquella carga emotiva que se va generando en el tiempo, cuando una persona tiene un problema y una preocupación, y aquella preocupación o problema no se resuelve del todo y está ahí, aunque la persona esté trabajando, haciendo su actividad laboral y su actividad en la casa, aquella condición o aquella situación siempre está en el subconsciente de la persona. Y muchas veces a medianoche están durmiendo y se despiertan con un corazón acelerado, con taquicardia, con presión en el pecho, con falta de aire, y entonces se asustan mucho y eso genera como un círculo vicioso. Entonces hay que ver bien el contexto en el que está el paciente para uno determinar la posible causa. Claro, hay procedimientos cardiológicos que se pueden hacer para descartar o para demostrar que no es un origen cardíaco aquella condición, pero la mayoría de las veces se debe a situaciones de estrés. Ok, perfecto. Vamos con algunas preguntas que nos dejaron en nuestro Instagram. Recordar que siempre, cada vez que tenemos una entrevista, dejamos una cajita de preguntas allí en nuestra historia de nuestra cuenta en Instagram, sí, para que estén siempre pendientes y dejen sus preguntas cada vez que tengamos un invitado. Primera pregunta. Vamos a empezar por la primera pregunta.
¿Qué hábitos son recomendables para mantener una buena salud cardíaca? Básicamente los más importantes es la alimentación sana, ¿verdad? Evitar grasas de origen animal y evitar exceso de carbohidratos. El otro hábito importante es hacer ejercicio. Se recomienda que por lo menos 30 a 45 minutos, por lo menos 5 días de la semana, de moderada intensidad. También se recomienda, además de hacer los ejercicios de tipo aeróbico, de tipo que llaman cardiovascular, que es de movimiento, como caminar, trotar, nadar, jugar algún deporte, también se debe complementar con ejercicios de fuerza, ejercicios suaves de fuerza para mejorar un poco la musculatura. ¿Por qué? Porque aquellos ejercicios aeróbicos de movimiento que son beneficiosos para el corazón tienen que estar sustentados también en una base con suficiente capacidad muscular para llevarlos a cabo. Entonces eso no solamente se recomienda en los jóvenes, también en las personas de edad, sobre todo porque con la edad viene el consumo de la masa magra muscular, se pierde mucha masa, se pierde masa muscular. Entonces una persona de edad avanzada con masa muscular disminuida que anda contra problemas de equilibrio, se pone a hacer ejercicio o trata de hacer ejercicios con poca masa muscular, pues se va a sentir muy fatigado. Entonces se recomienda que se debe complementar el ejercicio aeróbico también con ejercicios de tipo anaeróbico, como es ejercicios de fuerza. Levantar pesas de leve a moderada intensidad, por lo menos 2 veces a la semana. Siento que el doctor me está hablando a mí. La segunda pregunta, ¿qué importancia tiene la detección temprana de los problemas cardíacos? Bueno, la importancia es la prevención. Claro. Sobre todo personas que tienen familiares que han padecido de un infarto o de muerte súbita en edad joven. Llamamos edad joven para efectos del sistema cardiovascular personas de 40 años, de 50 años o menos, que han sufrido un infarto. Eso se considera una edad todavía prematura para problemas de arteriosclerosis coronaria. Entonces esas personas que tienen familiares o que han tenido antecedentes de familiares con problemas de tipo cardiovascular en edades tempranas deben hacerse una revisión con el cardiólogo, y esa revisión, además de la evaluación de la consulta, un electrocardiograma, incluye también el perfil lipídico, evaluación de los niveles de glucosa y algunos otros dependiendo de cada caso en particular. Pero esa es la importancia. Y el otro punto es que, como comentábamos previamente, muchas de estas enfermedades que son las más frecuentes, por ejemplo, lo que es el colesterol elevado, generalmente no da ningún síntoma. Y con el tiempo se va acumulando en las arterias hasta que las obstruye. La diabetes con la glucosa alta, a menos que haya una complicación, tampoco da ningún síntoma. Y la hipertensión arterial tampoco. Entonces, esas enfermedades pueden estar presentes como factor de riesgo y como herencia en esas personas. Por lo tanto, esas personas deben someterse a una evaluación, como comentábamos, alrededor de los 40 años o antes, dependiendo de las condiciones, pues. Sí, yo veo. 2 preguntitas más que quedan, doctor. ¿Cómo puedo prepararme para la primera visita al cardiólogo? Para ir a una consulta de cardiología, básicamente no hay que tener sino la intención y el deseo de ser responsable uno con su salud. Una persona puede acudir al médico, como comentamos, a partir de los 40 años, una vez. Si supongamos que se hace su evaluación y sale todo normal, ya en unos 3-4 años puede hacerse el otro control, si todo está bien. Dependiendo de lo que se consiga, veremos la frecuencia con que debería hacerse los controles. Pero preparación como tal, ninguna. Usualmente se recomienda, preferiblemente, si el paciente puede llevarle al cardiólogo ya un perfil lipídico, una glucosa en ayunas. Con esos dos, si lleva una placa de tórax, pues mejor todavía. Pero básicamente con el perfil lipídico y la glucosa es bastante adelante lo que se puede conseguir o se puede revisar en una primera consulta. Excelente, ok. ¿Es necesario realizar exámenes cardíacos regulares si no tengo antecedentes de problemas cardíacos? No se recomienda. No se recomienda porque la probabilidad de que salga
alguna patología derivada de esos exámenes realmente es casi nula, muy poco. Ok. Entonces, no es una condición de rutina, ¿no? La necesidad de los exámenes cardiológicos, digamos que son de apoyo al diagnóstico, como es la ecocardiografía, la prueba de esfuerzo, Holter, monitoreo de presión arterial, todos van a ser dependientes de la primera evaluación que se le haga al paciente. Esa primera evaluación es la que nos va a indicar cuáles son los exámenes, si es que es necesario realizar en base a los hallazgos en esa primera consulta. Por ejemplo, si un paciente viene manifestando arritmias, palpitaciones con frecuencia y ciertas características, ese paciente requiere hacerse un ecocardiograma y un Holter por lo menos. Si es un dolor que es un poco sospechoso y la persona tiene edad más o menos después de los 40, 50 años, y el dolor no es completamente claro, la etiología, y sugiere un origen cardíaco o coronario, si el paciente es hipertenso, es diabético o fuma cigarrillo, ese paciente se le puede planificar una prueba de esfuerzo junto con el ecocardiograma también. Y así todo va a depender. Pero si una persona sale completamente normal en esa primera consulta, lleva su perfil lipídico, lleva sus exámenes de glucosa, su examen físico es normal, su presión es normal, no tiene herencia ni otros factores de riesgo, hasta ahí llegaría a esa consulta. Y se le recomienda que en unos 5 años hágase otro control. Eso está bien. Excelente. Doctor, tremenda cátedra de cardiología. Bueno, hacemos Sí, con la sí. intención de promover la salud cardiovascular. Bueno, ya yo sé cómo decirle a mis pacientes en qué momento se tiene que tomar la atención. Así es. Yo antes les decía, te tomas la atención 3 veces al día, no importa lo que estés haciendo. Ya veo que está mal. Sí. Ya veo que tienes que estar sentada, relajada. La a menos que recomendación tenga es esa, porque es eso. la presión arterial depende mucho de la frecuencia cardíaca. Si la persona viene subiendo escaleras y viene con el Claro. corazón acelerado, eso va a darte un valor distinto de la presión arterial. No, ya. Entonces, el bienestar de la persona asintomático y tranquilo, sin ninguna, digamos, alteración, cómodamente sentada con la espalda colocada sobre la silla, los pies estirados, no tenerlos doblados, cruzados, tampoco se recomienda. Colocar el brazo a la altura del Del corazón, no estar hablando tampoco, ni haber comido en los últimos minutos antes de eso, preferiblemente, y debe ser así, con la vejiga vacía, porque se ha demostrado que todas esas cosas hacen subir unos milímetros la presión Imagínate. arterial. Sí, para que sea lo más Entonces, exacta posible. Lo más fisiológico. Entonces se recomienda tomarlo en la mañana después de ir al baño, a las necesidades, antes de desayunar, y en la noche también. Y hacer, lo más importante es, no solamente es tomarse la presión, la mitad del trabajo es tomarse la presión, la otra mitad es anotarlo. Ese es un registro que se debe realizar, porque si tú no anotas tu valor de presión arterial en un cuaderno, ese trabajo se pierde. Cuando tú vas al médico, ¿cómo estaba su tensión? Bueno, no me acuerdo, yo sé que estaba bien, pero no es lo mismo que a uno le llegue un paciente y te diga, mira, aquí está, y te muestre. Porque muchas veces no nos podemos confiar de un solo valor, porque como la presión está cambiando minuto a minuto, lo importante es que se haga un promedio de esas mediciones. Porque un valor puede estar alterado, pero si el resto de los valores están normales, Claro. ese valor alterado se desecha. Por supuesto. Porque al hacer tú el promedio, ya ese se enmascaran aquellos. Excelente. Eso es. Vamos con el último segmento. ¿Cómo Doctor, agradecido con que haya aceptado nuestra invitación. Sé siempre su disponibilidad de querer trabajar, de querer construir. Y bueno, para nosotros es un placer que pertenezca a nuestra familia y más desde sus inicios. Claro. Bueno, igualmente yo les doy las gracias nuevamente por haberme invitado. Hemos pasado un rato muy agradable. Hemos repasado muchas cosas de prevención cardiovascular y hemos hablado sobre nuestra situación personal, digamos. Y bueno, seguiremos trabajando. Sí. Invitarlo a que salga más en nuestras redes sociales, doctor, No, porque haremos se lo desaparece. posible, porque yo tengo un poquito de fobia hacia Sí, doctor. hacia la publicidad. Aquí le traemos un obsequio de parte de nuestros amigos de Prengo. Ajá. Sigan a todas sus cuentas, @Prengo. Y bueno, queremos que lo abra y que se lo muestre a todos nuestros seguidores. Muchas gracias. A ver qué tenemos por acá. Tarán.
Esta es una base. Ajá. Búsquelo. Y un señor acá con su bata de médico, su estetoscopio y por supuesto su característica más Así, mi importante. doctor. Así. Sí, colóquelo Sí. allí. ¿Se parece o no se parece? Sí, se parece. Aquí Ok. tenemos el regalo, muchas gracias. Con su distintivo de Bolívar Bolívar Med. Medic. Excelente. Y por supuesto un poquito de cejita. porque es un poco Colócalo así, doctor, para que los seguidores lo vean en esta eh, cámara. Siempre me caracterizo porque la gente piensa que yo ando bravo todo el tiempo. Pero Sí. no es así, esa es mi forma de ser. Entonces, se me nota que esta parte. Excelente. Sí, Está muy bien. sí se muchas parece, gracias. doctor, Claro, sí se parece, sí Sí. parece. así es. Y bueno, damos por Muchas concluido nuestro episodio con el doctor Rafael Pérez. No olviden suscribirse a nuestro canal. Si tienen preguntas, dudas, déjenlo en nuestros comentarios. Denle like. ¿Y qué más? Y darle a la campanita. Igual, recuerda que si el doctor te dio clase, también déjalo en los comentarios y habla de una anécdota que tengas con él. Hasta Nos luego, vemos. Saludos, gracias. Excelente, doctor. Vamos a Por Calamardo, venga a ver. 2, 1. Bienvenidos a Bolívar Medic Podcast, donde hablamos de salud de una forma diferente. Eso va a ser una de las preguntas. ¿Es necesario ir al cardiólogo si tengo algún síntoma? ¿Por qué Raúl se tiene que hacer una evaluación cardiovascular? Yo me alimento súper bien, hago ejercicio, duermo todas mis horas. No creo. Entonces, ella lo que hace es comer grasa y yo me cuido como vegetal. le engordas. Ella no, Yo y la como y y él nos, le engorda. nos hacemos un examen y yo el colesterol, el triglicérido en 300 y ella en 20. ¿En serio? Yo, tranquilo, relax. De lo que estaba ahora preocupado que no me salieran los gallos. Soy tremendo, soy muy loco. Amor, tienes un pelo por aquí, te estoy haciendo señas. Sí, con una indirecta. Pero- Sí, yo lo siento que Pero el conmigo. ejercicio en pulgares, doctor. Se debe ver como el cachito. ¿No se veía? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, que Ah, lo que pasa ¿viste? es que tú te haces así. Claro, Esto lo y se baja. te quedan parados, te quedo así, yo te hice así, tú ni No, cuenta pero te no diste. tiene. ¿Viste cómo se da cuenta de los cachos? No, sí. Ahí donde se Lo abre, lo muestra a la cámara y damos unas palabras allí de despedida. Es alrededor de, vamos a tratar que sean unos 40 minutos. Sí, que no sea muy largo. Sí, como 40. Pero el anterior duramos, que creo que llegamos a la hora, ¿o no? No, sí, no. Yo no hablo mucho, o sea que no les ofrezco mucha. Mucho más tarde. Al médico, ¿cómo estaba su atención? Bueno, no me acuerdo, yo sé que Claro. estaba bien, pero Sí. no es lo mismo que a uno le llegue un paciente y te diga, mira, aquí está. No, pero cuando comencemos a hablar de cardiología, lo vamos a tener que callar.